primero que todo, darle las gracias a todas las personas que están con nosotros, esperando que el Señor me los bendiga mucho. Hoy día tenemos un nuevo tema muy interesante y un tema que yo creo que hacía falta que alguien nos hablara sobre este tema. Y el tema específicamente sería como la psicología dentro de todo lo que está pasando, ¿cierto? Estamos en tiempos difíciles y el tema va enfocado netamente en una respuesta cristiana, la respuesta desde el ámbito bíblico. Así que antes de comenzar el tema, dándole las gracias a nuestro pastor Namán Les, el cual es ya de la casa. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias David por la invitación. Mucho gusto estar con ustedes. Amén, amén. Realmente me siento muy bendecido por tenerlo aquí nuevamente y espero que sea muchas veces más, Sí, porque a la gente le gusta verlo, a la gente le gusta su carisma, su conocimiento gracias. y la gente nos estaba pidiendo un capítulo nuevo con usted, aunque no lo crea. Ah, bueno, gracias. La gente ya nos estaba pidiendo cuándo van a traer al pastor Hernán. Aquí se lo trajimos de nuevo. Ok, Miren qué muchas gracias. bendición. La bendición es mía. Amén. Así que antes de empezar, me gustaría, pastor, si pudiera estar orando para que partamos el tema con la bendición de papá. Claro que sí. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por los medios para que podamos platicar y podamos llevar tu palabra a todo aquel que necesita escucharla, Señor. Sabemos que en tu soberanía este día, este momento ha sido planeado con anticipación y te rogamos que podamos glorificarte en este tiempo. Gracias de antemano. Amén. Amén. Así que, primera pregunta con respecto al tema. ¿Por qué? Y yo creo que este es como el tema central. ¿Qué psicología hay que tratar dentro del Nuevo Testamento? ¿Necesitamos, por ejemplo, una preparación más formal para poder atender a los problemas, la necesidad de las personas, ya sean dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Usted recomendaría eso? Ok. Bueno, preparación sí. En psicología, no. Eh, Creo que la Biblia da claras respuestas con respecto a los problemas de la depresión y partiendo de que la psicología tiene a lo mucho 200 años de existencia, tendríamos que preguntarnos qué hacían las personas de la Biblia en esos tiempos cuando estaban deprimidos. Entonces, necesitamos preparación bíblica. Necesitamos entender la cosmovisión de este mundo y lo que la psicología propone para poder entender desde una perspectiva bíblica lo que debemos hacer sin siquiera recurrir a los conceptos de la psicología. Entonces, el objetivo es que podamos entender cómo la escritura da respuesta a todos estos temas, aunque lamentablemente casi nadie sabe que la Biblia da respuestas a estos temas. Los cristianos acuden al mundo a buscar respuestas, acuden a la psicología y la psicología pretende dar respuestas a los problemas del alma, aunque no reconocen la existencia del alma. ¿Cómo podemos lidiar con la depresión desde un punto de vista bíblico? Bueno, ese es el punto, la preparación bíblica para poder dar respuesta a esos asuntos y explicar y demostrar cómo desde los tiempos bíblicos hay respuesta sin necesidad de la psicología actual. A ver, estoy Excelente, aquí. excelente. Y muchas gracias, pastor, por la respuesta. Con respecto a este mismo tema, ¿cómo podemos partir entonces? Porque, por ejemplo, podemos abordar el problema tanto del dolor y el sufrimiento en el mundo, o podríamos partir con esa fuerza que hay en el relato de la Biblia en general, de cómo poder pasar estas penas, estas dolencias con respecto a la vida, ya que el mismo Jesús dice de que el mundo no va a ser color de rosas, no va a ser un camino de flores por el cual se pasará, sino que es más claro y dice, toma mi cruz, toma tu cruz y sígueme. Entonces es una clara afirmación de decir de que en el dolor hay
en el mundo hay dolor, hay sufrimiento, y el discipulado también, en cierto aspecto, lo tiene. Por eso le pregunto a usted, pastor, ¿qué podemos, por ejemplo, decirle a una persona que está pasando por un momento trágico dentro de su vida? Bueno, lo primero que creo que debemos aclarar es la diferencia entre tristeza y depresión. No son lo mismo, pero hemos tomado la palabra depresión como un equivalente a estar triste. Y en ese sentido, las personas tristes dicen que están deprimidas, pero es incorrecto. La palabra depresión abarca algo diferente. Sí, sí tiene que ver con la tristeza, pero es algo mucho más profundo. Entonces hay que hacer una clara distinción entre estar triste porque algo grave, algo doloroso te pasó, y estar deprimido porque algo doloroso te pasó. Entonces creo que hay que hacer una definición formal de lo que es la depresión para partir de ahí a entender a qué nos estamos refiriendo y cómo lidiar con esas personas que aseguran estar deprimidas, pero que realmente es depresión, ¿verdad? No nada más es tristeza. Según algunos portales, tú puedes buscar en internet, hay mucha información sobre la depresión. La OMS la considera una epidemia global. A raíz de la pandemia se incrementó exponencialmente el número de personas deprimidas. La necesidad de entender esta situación es fundamental porque todos estamos siendo afectados de una u otra manera por la pandemia, ¿verdad? A nivel global, acá en México estamos en la tercera ola, y otra vez está hablando de volver al encierro. La economía no lo va a soportar. Nuestros dirigentes tienen que tomar decisiones muy difíciles entre sostener la economía o permitir que más personas mueran, y es muy complejo. Hay personas que aún viven encerradas, no salen por cuestión del virus, y son cada vez más propensos a esto de la depresión. Entonces, según definiciones formales, la depresión es dice trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de infelicidad, abatimiento, culpabilidad y por la incapacidad de disfrutar las cosas, y también está acompañado de ansiedad, pero la ansiedad es un tema aparte. Nos vamos a enfocar en la depresión. Según otros psicólogos o definiciones de la psicología, dicen que la depresión parece ser el resultado de una combinación de factores genéticos, bioquímicos y psicológicos. Según un estudio reciente, encontraron 44 genes asociados a la depresión y 153 genes que tienen influencia en la depresión. Puede decirse que venimos quizás genéticamente predispuestos a estar deprimidos. Según la OMS, la depresión es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, afecta más a la mujer que al hombre, y en el peor de los casos la depresión puede llevar al suicidio. Y hay estadísticas alarmantes de la cantidad de suicidios que hay a raíz de la pandemia debido a la depresión. Entonces, los estudios muestran que hay algo, no nada más es mental, ¿verdad?, sino algo biológico que te predispone a padecerlo. Y la OMS da algunas recomendaciones, y aquí es donde quiero entrar al tema, porque estas recomendaciones, muchos no encuentran ningún problema en estas recomendaciones. De hecho, las aconsejan entre cristianos, que es lo que me interesa ahora. Yo sé que el mundo va a esforzarse por hacer todo lo que pueda, por evitarse todos los problemas que puedan, pero ellos asumen que no hay Dios. Hablando del cristianismo, partiendo de que hay un Dios que es soberano y que nada sucede sin que Él lo permita, nuestra forma de interpretar las circunstancias y de interpretar los problemas debe ser totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, si crees que tienes depresión, dice, tienes que hablar con alguien de confianza y pedir ayuda a un profesional. ¿Quién es un profesional según la OMS para estos temas? Un psicólogo o un psiquiatra. La distinción entre psicólogo y psiquiatra: un psiquiatra tiene formación médica, un psicólogo no necesariamente. Un psicólogo puede ser psicólogo del deporte, o un psicólogo en educación, en recursos humanos, etcétera, y no tiene nada que ver con medicina. Pero un psiquiatra sí es un especialista en enfermedades mentales y su tratamiento farmacológico, o sea, tiene que ver con tu cuerpo, ¿verdad? Ahora, si tú crees que tienes depresión, ellos recomiendan ve con un psicólogo o un psiquiatra. ¿Cuál es el tratamiento que ellos proponen? Número uno, le llaman terapia de conversación.
Tienes que ir con un psicólogo y con un psiquiatra y hablar, mientras el psicólogo o el psiquiatra te analizan. El otro paso es la medicación antidepresiva, medicamentos para que no te deprimas. Ahora, esas son las dos cosas que te recomiendan. El asunto es que cuando buscamos eh, ayuda, fíjate bien cómo la OMS no involucra para nada a la iglesia, ¿verdad? Porque para la OMS la iglesia es cuestión de una creencia, ¿verdad? Ellos no asumen que la religión, específicamente cristiana, interpreta el mundo y todo lo que sucede partiendo de una cosmovisión bíblica. Ellos piensan que la fe es cuestión de imaginación, ¿verdad? De algo que tú quieres creer aunque no tienes evidencia de eso, cosa que no es lo que la Biblia enseña acerca de la fe. Pero bueno, como no hay un Dios, como la psicología parte de este concepto de que somos bacterias super evolucionadas, entonces buscan proponer una solución partiendo únicamente de lo que es material, ¿verdad? Y entran en problemas muy complicados porque ni siquiera entienden la mente, no pueden decir qué es la mente. Y cuando hablamos de problemas de la mente, pues están incapacitados en tratarlos porque son cosas que ni siquiera pueden definir. Pero la verdad es esta, la depresión lleva a muchas personas al suicidio. No es algo que podemos descartar, es algo que muchas personas padecen y los cristianos no estamos exentos de eso. Hay cristianos deprimidos y cuando buscan ayuda siguen estas recomendaciones y van al psicólogo o van al psiquiatra y los tratan desde una perspectiva que no tiene nada que ver con la escritura y algunos incluso aseguran que los salvó de morir por depresión, o sea, por cuestión de suicidio, que les dio una nueva panorama de la vida y que ahora la disfrutan más. Y lo asombroso es que no necesitaron para nada la escritura. Para un cristiano, la escritura es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la norma, es lo que nos indica cómo vivir. Y aunque los cristianos aseguramos que no toda la verdad, o sea, decimos que la Biblia no es lo único que posee verdad. Hay más verdades en otras fuentes, por ejemplo, las matemáticas. Abre un libro de matemáticas y está lleno de verdades, aunque no estén en la Biblia. Es decir, no decimos que la Biblia es la única fuente de verdad, pero por supuesto que es la norma, la fuente de verdad que está sobre toda otra fuente de verdad. Entonces, a la hora que buscamos ayuda, tendríamos que saber, como cristianos, que la Biblia da claras referencias, un método claro sobre cómo lidiar con la depresión, que para nada es con lo que la psicología propone hacer. Así que cuando vas a buscar ayuda, te van a sugerir algunas cosas, como cosas que no les debes de decir a los deprimidos y cosas que sí puedes decir a los deprimidos. Y me llamó mucho la atención una serie de pasos que encontré en distintos portales de psicología, donde te aconsejan qué cosas no debes de decir definitivamente. Y quiero mencionar algunas. Por ejemplo, dicen, si tú ves a alguien deprimido, jamás se te ocurre decirle, anímate, sé feliz y disfruta la vida. Dicen, no se te ocurre decirle eso porque la persona que está deprimida es incapaz de ser feliz e incapaz de disfrutar. Otra cosa, nunca le digas, podría ser peor, porque para ellos, para el que está deprimido, esto es lo peor que le pudo haber pasado. Otra cosa, no le debes de decir, estás así porque quieres. No tienes razón para estar deprimido. Si lo tienes todo, ¿por qué estás así? Ellos aseguran, la psicología dice, la depresión no se elige. Uno no escogió estar deprimido. Eso implica que la depresión te escogió a ti, ¿verdad? No tú a la depresión. Ahora, otra cosa que no debes de decirles es decirle, todos tenemos problemas. Tú piensas demasiado en ti. Dicen ellos, la psicología dice, decirle ese tipo de cosas a los deprimidos aumentará su culpa. Y se enterará que no estás entendiendo su dolor y puede ser más propenso a buscar el suicidio. Entonces, hay más cosas, pero creo que estas me llaman la atención sobre qué cosas no debes decirlo. Y quiero puntualizarlas para luego comparar con lo que la Biblia dice y que podamos ver un contraste de cómo la solución que propone la psicología es radicalmente diferente a lo que propone la escritura. Ahora, algunos ejemplos de lo que sí debemos decirle a alguien que tiene depresión según la psicología. Número uno, tienes que decirle, no estás solo, me gustaría que me explicaras tu problema para poder ayudarte. Otra es, he visto que estás triste y decaído últimamente, ¿hay algo de lo que te gustaría hablar? Otra cosa es, no es tu culpa que estés así, no es tu culpa sentirte así, vamos a trabajar para resolverlo.
Y bueno, decimos, ok, suena muy razonable que le digas este tipo de cosas, ¿verdad? Que más que acusarlo, lo ayudes a salir de ahí proponiendo apoyarlo, ¿verdad? Y decirle que no es su culpa que esté así. Pero esa es la parte que más me llama la atención. Ellos dicen que debes de decirle al que está deprimido, no es tu culpa que estés así. Entonces, si enfocamos la manera en que la psicología pretende ayudar a las personas, creo que podemos englobar este tipo, bueno, estas frases que engloban el concepto de la ayuda. Por ejemplo, la OMS dice, tienes que buscar un profesional. Es decir, solo te puede ayudar un psicólogo o un psiquiatra, nadie más. Número dos, la depresión te elige a ti. Tú no eliges a la depresión. Y esto es extraño, ¿verdad? Porque estás deprimido, pero tú no tuviste nada que ver con esa depresión. La depresión llegó a ti y no es tu culpa, de manera que eres una víctima. Te conviertes, si estás deprimido y la depresión te escogió a ti, entonces eres una víctima. No hay nada que tú puedas hacer para evitarlo. El único que te puede salvar es un psicólogo o un psiquiatra. Esa es la manera en que el mundo, por medio de la psicología, pretende describir el problema y la solución. Entonces, si estás deprimido, según la psicología, eres una víctima. Nadie debe de juzgarte ni cuestionarte por qué estás deprimido. Solo te puede salvar un psicólogo y un psiquiatra. Y puesto que tú no lo decidiste, en cualquier momento puedes caer en depresión. De manera que esto, digamos, nos hace presas a todos, presas en potencia. Podrías ir por la vida caminando y de repente te ataca la depresión, tú no tienes la culpa, nadie te puede decir que estás mal, nadie te puede juzgar, tienen que decirte que entienden que no es tu culpa y que solo un psicólogo puede salvarte. Ahora, esto entra en un contraste muy profundo con la Biblia, sobre todo hablando de Jesús como nuestro Salvador. Porque algunos dicen, sí, pero Jesús es mi Salvador, pero de la vida eterna, ¿verdad? O sea, me va a librar del pecado y de la condenación. Pero dicen, esto no tiene nada que ver con la Biblia. La psicología es totalmente independiente de la escritura. Dicen, a ver, tú la Biblia, pues aplícala a vivir en santidad, en qué es bueno y qué es malo, pero estos temas debes dejárselo a los psicólogos. Y entonces tienes a los cristianos acudiendo a los psicólogos porque son los únicos que podrán salvarlos. Y esto me parece, honestamente, incongruente con la enseñanza bíblica. La Biblia nos lleva a Cristo en todo nos lleva a Cristo. Él es nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro sanador, nuestro protector, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacen los cristianos entonces? Bueno, a mí me ha tocado ver muchos casos donde llegan las personas deprimidas con su pastor y el pastor le dice, ¿sabes qué? Esto lo tienes que ver con un psicólogo. No hay forma en que te pueda ayudar, necesitas ir con un profesional. Y esto es extraño porque el pastor debiese darle una referencia, un diagnóstico bíblico de cómo proceder con los problemas del alma. Sin embargo, los propios pastores han abrazado este concepto y se declaran incompetentes para lidiar con esos asuntos y buscan que sean dirigidos a los psicólogos que no toman para nada en cuenta la escritura, ¿verdad? Así que si nos definimos o si tratamos de considerar, a ver, ¿qué es esto en la depresión que aseguran que la Biblia no puede hacer nada al respecto? ¿Qué tan grave o profundo es este problema que según ellos la Biblia queda impotente y no hay nada que pueda hacer para ayudarnos? Y precisamente ese es el tema que debemos abordar para poder dar una respuesta al mundo y a los que aseguran que la Biblia no tiene respuestas, dar una respuesta bíblica de cómo se lidia con esta situación para que podamos hacer lo que corresponde. Y me gustaría primero dejar en claro que la depresión sí existe bíblicamente en el sentido de que tenemos personas deprimidas al grado de querer morirse. Y quisiera leer algunos pasajes bíblicos para dejar esto en evidencia. Por ejemplo, vamos a Salmo 73, versículo 12 al 14. Estoy leyendo la NBI. Dice, así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Y luego brincamos al versículo 21. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo.
Aflicción de corazón, amargura de ánimo, son los síntomas que vemos en la depresión. Un trastorno por algo que sucedió que impide que disfrutes y que seas feliz. El salmista dice que se deprime, así decirlo, porque ve que el impío, o sea, el que no conoce a Dios, el que no sirve a Dios, el que no se esfuerza por obedecer a Dios, le va bien. Y a él que quiere hacer lo bueno, le va mal. A él que quiere hacer lo bueno, le golpean y lo castigan. Y el impío prospera y se enriquece. Y dice, eso me aflige el corazón y me amarga el ánimo. Así que ahí tenemos el caso de un deprimido porque no prospera como el impío, ¿verdad? Ahora, vamos a Job. Job capítulo 10, versículo 1 al 3. Palabras de Job. Ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes. Dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? Fíjate bien que Job está de acuerdo con el salmista. Se queja, dice, estoy harto de esta vida, porque a mí me tratas mal y al malvado lo tratas bien. Otra vez, cuando habla de la amargura del alma, entendemos el concepto de la depresión. Ahora vamos a Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 5. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y hasta ahí llega el versículo. Pero fíjate, se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, quítame la vida. Es el mismo sentir que expresa el que está deprimido. Créeme, yo he estado deprimido muchas veces, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Yo entiendo que es el deseo de morirse, el deseo de decir, ya no quiero vivir, ¿para qué vivo? Y entiendo esa queja de decir, a ellos les va bien, a mí me va mal. ¿De qué me sirve tratar de hacer las cosas buenas? Ya no quiero vivir. Elías le tiene miedo a la amenaza de Jezabel y va y le dice a Dios, ya no quiero vivir, mátame. Sabe que él no se puede quitar la vida a sí mismo, ¿verdad? Pero entonces le pide a Dios, quítame la vida. Creo que hay unos síntomas muy claros de depresión. Veamos otro caso, Moisés, Números 11, versículo 10 al 15. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada uno a la entrada de su tienda, con lo cual hacía que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Moisés está fastidiado del pueblo. Él le dice a Dios, me haces un favor si me quitas la vida. Ya no quiero esto. Ahí hay otro síntoma de depresión. No está contento por lo que Dios está haciendo, no está optimista, no está confiando en que Dios hará algo. Va y le dice a Dios, por favor, ya quítame la vida. Lo mismo que Elías. Dice la Reina Valera 60 en el versículo 15, si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, Elías, Moisés, Job, personas deprimidas deseando morirse. Pregunto, ¿pueden los hijos de Dios estar deprimidos? Por supuesto que sí. Ahora, ¿a qué psicólogo acudió Moisés? ¿A qué psicólogo acudió Elías? ¿Cuál fue la terapia de conversación que tuvo Elías, Moisés o Job? Va a decir, bueno, los amigos de Job estaban hablando con él, sí, pero estaban en su contra, ¿verdad? Estaban tratando de convencerlo de que porque había pecado le va mal. Y Job se defendía, no, yo no he pecado. Los dos estaban mal, todo hombre peca, incluyendo a Job, pero a Job no le iba mal a causa de su pecado.
Dios tenía un trato con Job para enseñarle cosas que no sabía. Pero bueno, el punto es, los cristianos pueden estar deprimidos, sí, y una depresión tan profunda que los lleva a desear la muerte. Así que ningún cristiano debe asombrarse por el deseo de morir ante una situación difícil, ya sea que muere un familiar muy cercano, ya sea que te quedaste sin trabajo, como le pasó a muchos en esta pandemia, que enfrentan crisis económicas muy severas, que se vuelve muy complejo mantenerse optimista y lleno de energía, te sientes culpable, piensas que quizás si hubieras hecho las cosas de otra manera no estarías así, etcétera, etcétera. Algunos se espantan diciendo es que tengo ganas de morirme, como si fuese algo que nunca le pasaría a un cristiano. Yo conozco personas, se han acercado personas diciendo que piensan que están endemoniados porque piensan que lo mejor que pueden hacer es morirse. No, eso no es estar endemoniado. Moisés se quería morir, Elías se quería morir, Job se quería morir. No, no hay nada de extraño en eso. De hecho, la Biblia dice que la carne es opuesta al espíritu. Es normal que ese tipo de pensamientos puedan pasar por nuestra mente, pero si conocemos la escritura, la Biblia nos dice a no seguir los deseos de la carne, no satisfacer los deseos de la carne. Y el deseo de acabar con tu vida no proviene de Dios, sino de la carne. Y por definición bíblica es opuesta al espíritu. Así que el cristiano sabe que cuando esas ideas, esas emociones, pensamientos pasen por nuestra mente, debemos descartarlos, porque claramente provienen de la carne y no de Dios. Así que consideremos un caso muy común que quizás a raíz de la pandemia muchos se estén enfrentando y se estén deprimiendo por eso. El caso de una crisis económica. Imagínate, no hay dinero, no hay trabajo, tienes una familia que sostener y no encuentras la forma de suplir las necesidades. Además tienes deudas y los acreedores, aquellos a los que le debes, están acosándote para que pagues. Hay muchas formas de acosar a un deudor, ¿verdad? Llamándolo moroso, buscando avergonzarlo públicamente, y son cosas muy difíciles de sobrellevar, porque no es que no quieras pagar, no tienes con qué pagar. Son circunstancias muy complicadas y es muy fácil desanimarse. Es muy difícil soportar esa situación y más si lo quieres hacer en una sumisión obediente a Dios. Si quisiéramos imitar a Cristo, que no abrió su boca y dejó que lo maltrataran en el Calvario como lo maltrataron, todavía es mucho más complicado estar en una situación tan complicada y permanecer callado, aceptando todo lo que Dios ha dicho. Tiendes a compararte con otros creyentes. Como dice el salmista, incluso se comparan con los impíos. Y tú dices, porque yo no prospero, parece que a mi Dios me odia, y te enojas contra él, como se enojó Job. Algo muy similar pasa no nada más en las crisis económicas, cuando hay enfermedades crónicas, cuando te traicionan, cuando descubres un adulterio, cuando descubres que quien pensabas que era tu amigo en realidad hablaba a tus espaldas, etcétera, etcétera. Son cosas que nos hacen sentir deprimidos, no solo tristes, deprimidos. Es una tristeza profunda que no nos deja. Pasan las semanas, pasan los meses y no puedes sentirte alegre, no puedes disfrutar lo que está pasando. Aunque vengan y te den una buena noticia, la felicidad te dura muy poco y vuelve la tristeza. Te vuelves a sentir amargado porque no sales del problema. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto entonces? ¿Cómo se confrontan estas cosas desde la perspectiva bíblica? Bueno, te adelanto, antes de ir a los pasajes, te adelanto que la perspectiva bíblica de la depresión es que la depresión es pecado y debe ser confrontado. Eso es lo que la Biblia dice al respecto de la depresión. Es un pecado. Y yo sé, porque a mí me pasó, que cuando le dices a las personas la depresión es pecado, dicen, ay, tú no sabes nada. O sea, fíjate lo que dice la psicología. Eres una víctima. ¿Cómo me dices que es un pecado? Bueno, analicémoslo con detalle, que es algo que siempre debemos hacer con estos conceptos. Recordemos un poco la definición. Es un episodio, la depresión puede ser provocado por un episodio traumático, la pérdida de un ser querido, atravesar una relación dificultosa, cualquier situación estresante puede llevarte a un periodo de depresión. Bíblicamente, ¿cómo entendemos esto? ¿Qué es un episodio traumático? Bueno, algo muy grave que te pasó que definitivamente no te lo esperabas, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas manejando en tu coche y de repente chocas y el choque es muy grave y pierdes un brazo, por así decirlo. Es algo traumático, ¿verdad? Algo que no te esperabas. Definitivamente no planeaste hacer eso.
pero sucedió y te trauma y dices, ¿por qué? Porque choqué, porque perdí mi brazo. Ok, te deprimes. Y ahí es donde sale la pregunta, ¿pero cómo puede ser eso un pecado? Es algo traumático. Tú no lo provocaste. Te deprimes. ¿Cómo puede ser eso un pecado? Bueno, porque si partimos de las definiciones bíblicas, sobre todo de los atributos divinos, el comprender que Dios es soberano te debe llevar a interpretar de una manera completamente ese choque que te dejó sin un brazo. ¿Por qué? Porque la Escritura afirma que nada sucede sin que Dios lo permita. Incluso eso, incluso el choque que te llevó a la pérdida de un brazo fue permitido por Dios. Y yo sé que aquí muchas personas entran en shock y me dicen, eso no puede ser. Mi Dios es un Dios de amor, es un Dios que solo quiere el bien para mí. ¿Cómo te atreves a decir que Dios deseó que yo chocara y perdiera el brazo, cuando lo único que Dios quiere para mí es el bien? Bueno, te voy a leer distintos pasajes que hablan sobre la soberanía de Dios en este tipo de circunstancias. Por ejemplo, Lamentaciones 3, 37 al 38. Dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Lo bueno y lo malo por mandato del Altísimo. No estoy diciendo que Dios es malo. Dios es bueno y Él no puede hacer el mal. El mal es la ausencia del bien y Dios es el bien. Dios no puede hacer el mal porque no puede ausentarse de sí mismo. Es imposible que Dios haga lo malo, pero en el caso de Job, Dios no hizo lo malo, pero permitió que Satanás hiciera lo malo. Cuando Satanás le dice, quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice, Dios le dice, ve y hazlo. Así que Dios no hizo lo malo, permitió que Satanás hiciera lo malo. Y después se presenta Satanás de nuevo ante Dios, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿ya viste a Job que aunque le quitaste todo, no me maldijo? Sí, pues porque tiene salud, quítale su salud y verás cómo te maldice. Y Dios vuelve a decirle, ve, pero no toques su vida. Así que va y lo llena de una enfermedad repugnante que llega al punto en que Job explota. En ese punto Satanás tuvo razón, pero no es que Dios no lo supiera. Dios no hizo lo malo, permitió que lo malo sucediera. Entonces, cuando leemos en Lamentaciones que no es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo, y vemos lo que Dios hizo en el caso de Job, que le dijo a Satanás, ve y hazlo, sí, Dios es el que lo está permitiendo y un mandato de él que permite que que Satán le haga daño a Job. Pero él no es el autor del mal, usa el mal para cumplir sus propósitos. Podemos ver un caso claro en el caso de José, hijo de Jacob. Cuando Jacob muere, los hermanos tienen miedo de José, porque van a decir, ahora sí se va a desquitar de nosotros, se va a vengar. Quizás no lo hacía porque nuestro padre estaba con vida, pero ahora que murió, nos va a ir muy mal. Y José les dice, no teman, ustedes planearon el mal para mí, ustedes desearon el mal, pero Dios convirtió ese mal en bien. Porque es cierto que Dios es el responsable de todas las cosas que suceden. Él las permite y algunas las lleva a cabo. Todo lo que es bueno, Él se encarga de que sea llevado a cabo. Todo lo que es malo, permite que el malo lo haga. Y todo para sus propósitos. Y el ejemplo más claro es Jesús. La única ocasión en que han castigado a un inocente es el caso de Jesús, porque ningún ser humano es inocente. Todos hemos pecado y todos merecemos la muerte. Pero en el caso de Jesús, es el único en toda la historia de la humanidad que sufrió injustamente. Y no como cualquier sufrimiento, sino la ira de Dios sobre él. Así que Dios permitió semejante maldad sobre Jesús, porque lo crucificaron y no solo eso, lo maltrataron y se ensañaron y lo humillaron, le escupieron, lo abofetearon de todo y todo injustamente. ¿Y por qué Dios permitió semejante maldad? Para nuestra salvación, porque Jesús pagó nuestra deuda. El castigo que era sobre nosotros, Él lo soportó sobre sí mismo. Esa maldad que Dios permitió, de manera que se ensañaron contra Jesús, tenía un propósito. Y el propósito es que Jesús pagara nuestra deuda y que ahora nosotros recibamos gratuitamente la justicia de Cristo por medio de su sufrimiento, por medio de la vida perfecta de Él. Entonces,
Lo que la Biblia enseña es que sí, todo sucede porque Dios lo ordena, lo permite, pero cuando Dios permite lo malo, lo hace porque tiene buenas razones. Y el ejemplo más claro es el de Jesús. Ahora, piensa, tuviste una situación traumática, chocaste y perdiste un brazo. ¿Por qué pasó esto? Dios así lo permitió. ¿Por qué Dios permitió eso? Bueno, hay otro pasaje que dice que todo obra para bien para aquellos conforme a su propósito han sido llamados. Entonces nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos la garantía de que todo lo que suceda es para nuestro bien, aunque no tengamos la capacidad de entenderlo ahora. Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, pero le dijo, a mí no me lavarás los pies nunca. Y Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dijo, entonces lávame todo. Dijo, no, Pedro, tú ya estás limpio, nada más hay que limpiarte los pies. Y le dijo, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Eso muestra que hay cosas que Dios hace que no podemos comprender con la información que tenemos ahora. Pero conforme Dios vaya revelando más información, es decir, conforme va quedando en evidencia lo que hizo en nosotros y a través de nosotros, podemos decir, como en una ocasión dijo el salmista, me hizo bien que me castigaras, porque así aprendí a obedecer. Me hizo bien que me trataras mal, porque así aprendí a obedecer tus estatutos. Entonces, si partimos de la soberanía de Dios y tuviste ese accidente y perdiste el brazo y además la escritura afirma que todo obra para bien, no tienes por qué deprimirte. Sí, ponerte triste es perfectamente entendible, pero no tienes por qué deprimirte. ¿Por qué? Porque si confías en Dios, tienes la garantía que aunque parece muy malo lo que te pasó, Dios tiene buenas razones para permitirlo. Entonces, hablar de la depresión porque sufriste un episodio traumático no tiene sentido a la luz de la escritura, porque si Dios lo permitió y todo va para bien y confías en Él, puedes descansar en Él. Hay una buena razón por la cual ya no necesitas ese brazo. Y quizás no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Así que la depresión en un caso así tiene que ver con que no aceptas la voluntad de Dios para tu vida. Es como si Pablo dijera, ya estoy bien cansado que me den de latigazos cuando predico a Cristo. Lo azotaron muchas veces. Y que Pablo dijera, ya no lo soporto. O sea, ¿por qué? Yo estoy obedeciendo lo que Dios me encomendó y Dios no hace nada para impedir que me den de latigazos. Hasta una vez lo apedrearon y lo dejaron pensando que estaba muerto. ¿Y Dios intervino para que no lo apedrearan? No, no hizo absolutamente nada para impedirlo. Pablo podría quejarse, ¿por qué? ¿Por qué al malvado le va tan bien y a mí, que quiero hacer la voluntad de Dios, no nada más me azotan, sino que hasta me apedrean y Dios no hace nada? Pero Pablo no se deprimió. Pablo dijo que padecía como buen soldado de Jesucristo. Cuando habla del aguijón en la carne, dice, 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara y él dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, por tanto me gloriaré en mis debilidades. ¿Te fijas el enfoque de Pablo? 3 veces le rogó al Señor que le quitara el aguijón en la carne. No se sabe exactamente qué era. Algunos piensan que era ceguera, pero no, la Biblia no lo especifica. Pero 3 veces le rogó. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios las cosas y no entendemos, verdad? Señor, quítame este problema y no se quita. Señor, quítame este problema y quítame este problema. Y todos los días. Y pensamos que porque le insistimos, un día lo vamos a fastidiar y va a decir, ay, Hernán, ya me tienes hasta acá, ya, te voy a quitar el sufrimiento. No, eso es absurdo. Dios no obra así. Dios no es un hombre como nosotros para que obre de esa manera. 3 veces fue la evidencia que obtuvo Pablo de un no y dejó de pedirlo. ¿Por qué? Porque aceptó la voluntad de su Señor. Y dice, en lugar de quejarme por este aguijón en la carne, me glorío, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces, el enfoque correcto de alguien que sufrió un trauma porque chocó y perdió un brazo, debería decir, Señor, 3 veces te rogué que me dieras un brazo nuevo y no me lo diste, me gloriaría en mi debilidad. El hecho de que no tenga un brazo me va a llevar a gloriarme, porque Dios ha permitido esa debilidad para que dependa de Él. Y Él solo hace eso con sus hijos. Entonces fíjate cómo en lugar de decir es que tuve un choque y perdí un brazo, estoy muy triste, nadie me juzgue, que eso es lo que dicen que debes hacer con los deprimidos, nadie me juzgue, nadie me diga nada, yo no escogí quedarme sin brazo. Algo, el demonio, Satán, me quitó mi brazo, me robó mi brazo. Estoy tan deprimido que necesito ir con un psicólogo que me ayude
a resolver este problema. Y dices, por favor, estás en pecado cuando no aceptas lo que Dios permitió para tu vida. Y no necesitas que alguien te diga que eres una víctima. Al contrario, Mateo 18, versículo 15. Si tu hermano peca, ve y díselo a solas. O sea, que al contrario de lo que la psicología propone, es ir a confrontar y decir, estás pecando. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para tu vida, según la Escritura, es lo mejor que te pudo haber pasado, aunque tú no lo entiendas ahora. Y te quejas y reniegas. No quieres que Dios sea soberano sobre tu vida. Queremos que sea soberano sobre la vida de todos los demás. Eso sí, cuando alguien hace lo malo, Señor, haz tu justicia. Y queremos que sea soberano y órale, lo consuma un rayo o algo. Pero cuando es nuestro caso, dices, ¿por qué me haces esto, Señor? Ah, queremos que Dios sea soberano con todos, menos con nosotros. Estás quejándote contra lo que Dios ordenó y diseñó para tu vida con el propósito de hacerte parecer cada vez más a Cristo. Si realmente en ese accidente Dios consideró que deberías de quedarte sin brazo, el criterio de Dios no es porque vas a ser más feliz sin un brazo, sino porque te vas a parecer más a Cristo sin ese brazo. ¿Me explico? Dios no nos ha traído a este mundo para hacernos felices. La Escritura enseña que nos está moldeando, trabajando, disciplinando, corrigiendo, para que crezcamos cada vez más hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, el que dice, ya no tengo un brazo, ¿por qué? Estoy triste, estoy deprimido, en realidad está en rebeldía contra la voluntad de su Señor. Y no hay cura diciéndote que eres una víctima, que tú no tuviste la culpa. Sí, está bien, tú no tuviste la culpa, pero no eres una víctima. No eres una víctima porque Dios lo permitió para tu bien y tienes que adaptarte a esa situación. El enfoque bíblico es, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y si a Dios le plació quitarte un brazo y esa es su voluntad, entonces se cumplió lo que le pediste. Hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Jesús enseñó a sus discípulos así. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero cuando no nos gusta su voluntad, nos quejamos y nos deprimimos. ¿Qué es eso? Pecado. Simple y llanamente es pecado. Y te lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque esa es la muestra de amor más grande para con otra persona, decirle la verdad. Otra cosa, la pérdida de un ser querido está muy relacionado a perder un brazo, pero esto es distinto, ¿verdad? Ya no lo tengo aquí, lo extraño, a veces lo veo, siento que se me aparece y que me quiere hablar y lloro y estoy triste. Sí, la Biblia hablaba, por ejemplo, en el caso cuando murió Moisés, cuando murió Aarón, 30 días de luto se pedían. A las muchachas que eran capturadas de los pueblos que pertenecían a los cananitas, cuando los israelitas llegaron a expulsar a todas esas naciones, las muchachas que eran vírgenes, es decir, que no estaban dadas en matrimonio, por consecuencia no tenían hijos, podían preservárseles la vida, que se integraran al pueblo de Dios, incluso podían casarse con ellas y por ley se les tenía que dar 30 días de luto para llorar a sus familiares. De manera que la Biblia es clara que el proceso de luto es un proceso delicado, es un proceso doloroso. Y desde el Antiguo Testamento se asignaba un mes entero a llorar la pérdida del familiar. Pero después de eso, te activas y continúas con tu vida. ¿Cómo procesamos eso bíblicamente? Bueno, la Escritura dice que Dios ha puesto límites a los días del hombre, límites que no puede rebasar. Ya fue ordenado desde antes de la fundación del mundo qué día voy a morir, cuál es el medio por el que voy a morir. Si Dios ordenó, no tengo idea, pero si Dios ordenó, para efectivos de ilustración, si Dios ordenó que yo muera de un balazo en la cabeza, no nada más ordenó que muera de un balazo en la cabeza, sino también ordenó de qué arma va a salir esa bala, cuál de las balas va a dar en mi cabeza y quién va a apretar el gatillo. O sea, Dios ha definido la manera en que voy, o sea, cómo voy a morir, el día y la hora y el medio por el cual voy a morir. Pero mientras no llegue ese día y esa hora, soy inmortal, ¿verdad? No me voy a morir por ninguna otra razón. El problema es que yo no sé cuándo me voy a morir ni de qué. Entonces, por favor, ninguno se vaya a alocar y vaya a decir, Hernán dijo que yo soy inmortal hasta el día de mi muerte y se quiera aventar desde el techo de su casa o desde un puente, ¿verdad? No, porque tú no sabes de qué te vas a morir.
Nadie sabemos. Algunos cuantos se les dio conocimiento, por ejemplo, Pablo sabía que su hora estaba cerca. Algunos en el Nuevo Testamento podrían saber qué iba a pasar con ellos y pudieron prepararse. En la historia de la iglesia hay personas que sabían que iban a morir y se prepararon. No a todos se nos concede, pero el punto es que la pérdida de un ser querido tiene que ver con la voluntad de Dios también. Se agotaron sus días. Dios consideró que lo mejor es que llegara hasta ese momento. Y Dios, por medio de una enfermedad, algún accidente, algún maleante, hay muchas formas en que puedes perder la vida. También Dios ordenó el medio. Y nos debemos contentar con la voluntad de Dios porque sucedió lo que Él considera que es mejor para nosotros. De manera que la depresión por la pérdida de un ser querido también tiene que ver con no querer aceptar la voluntad de Dios, con rechazar su soberanía, lo cual te convierte no en una víctima, sino en un rebelde. No confías en Él. En el caso del dinero, no tengo dinero. ¿Cómo le voy a hacer para vivir? Me deprimo. ¿No dijo Jesús que los paganos son los que se preocupan por esas cosas? Dijo, pero ustedes tienen un Padre que conoce sus necesidades. Si alimenta a las aves y viste a las flores, ¿cuánto más, dice la Reina Valera 60, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? El que se deprime porque no tiene dinero, ¿cómo está pecando? Peca de impaciencia y de desconfianza, porque no está confiando en su Señor. Y llegó a la conclusión de que va a morir en la miseria y que no hay forma de arreglarlo. Y se deprime porque no está dispuesto a esperar. Eso me refiero con la impaciencia. No está dispuesto a esperar a que Dios provea una solución. No está dispuesto a adaptarse y buscar en todos los medios a su alcance una posible solución. No está dispuesto a aceptar que vendrán días buenos y días malos, como dice la Escritura. No confía en que Dios no lo va a abandonar. Así que a ojos del ser humano, el que no tiene dinero y está deprimido, dices, pues sí, pobrecito, es una víctima. Pero a los ojos de Dios, es un vil pecador que se niega a confiar en Dios, se niega a esperar en Él, se niega a ser paciente hasta que Dios cumpla su voluntad como a Él le plazca. Fíjate bien cómo la psicología te habla en términos de que eres una víctima, mientras que la Biblia te llama pecador, que necesita arrepentirse. Ahí hay una clara, digamos, hay una contraparte irreconciliable. Dice, no, pero es que hay psicología cristiana. Dime cómo mezcla las dos cosas. Dime cómo le dices que al mismo tiempo es una víctima, pero es un pecador. No se puede. Si eres un pecador, no eres una víctima. Y si eres víctima, no puedes ser pecador. Si eres víctima, eres inocente y no hay ninguna razón para que te pase lo que te está pasando. Pero si eres un pecador, no estás confiando, no estás esperando, no estás creyendo, no estás sometiéndote a la voluntad de Dios, entonces eres culpable de pecado. De manera que la psicología tiende a ser algo muy peligroso, porque los cristianos, en lugar de confrontar su pecado, quieren que vayan y les digan, pobrecito, no es tu culpa, sufres mucho, platícame. Cuando eres niño tuviste problemas, y empiezan a platicar, sí, pues mi mamá me maltrataba y eso. ¿Sabes qué? Los problemas que tú tienes ahorita se deben a que cuando eres niño te hicieron esto. No estuviste en un ambiente saludable, no te amaron como debiste ser amado. Y todo eso te dice, estás sufriendo por la culpa de otros. Estás sufriendo, pero tú no tienes nada que ver. Te maltrataron, no te supieron amar y encubren y cobijan tus faltas. No te confrontan con la realidad. Y nunca lo van a hacer porque para ellos no hay Dios. Sin embargo, el cristiano, el Hijo de Dios, sabe que es claro que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, se trata de confianza en Él. Cuando tú estás impaciente, llorando, triste, deprimido, porque no tienes lo que crees que te mereces, el que tiene problemas eres tú, no Dios, ¿verdad? Mira, hay otro problema ahí, el pecado. No se entiende bien qué es el pecado y la justicia de Dios con respecto al pecado. Si Dios es bueno y perfecto y alguien hace algo malo, ¿qué esperas que haga con ese que hace lo malo? Que le dé su justo merecido, ¿verdad? Si Dios es justo y alguien hace lo malo, tiene que hacer justicia.
¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. El que peca, que se muera, dice la Escritura. ¿Cuántos estaríamos vivos si aplicara a Dios su justicia tal y como es? Absolutamente nadie, porque la Escritura afirma, todos han pecado. Por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios decide quitarle la vida a alguien, algunos se sorprenden. ¿Por qué Dios hizo eso? Pero es un enfoque totalmente inverso al que debiera de ser. La pregunta que nos debe asombrar es, ¿cómo es que Dios no me ha matado todavía? Porque Él es justo y yo soy pecador. ¿Cómo es que hay muchas personas que siguen con vida cuando son pecadores? Eso es lo que nos debe asombrar, porque Dios es un Dios justo. Sin embargo, nos asustamos cuando Dios le quita la vida a alguien, cuando sucede algo traumático, cuando sucede alguna desgracia. Discúlpame, pero eso te lo merecías desde hace mucho. No has hecho nada bueno, nada que merezca recompensa. De continuo haces el mal. Por más que te propongas no pecar, no lo puedes evitar. Lo sorprendente es cómo es que Dios me ha bendecido a pesar de que no lo merezco. Y ese enfoque es la cura contra la depresión. Porque si sabes lo que tu pecado merece, lo abominable que es a los ojos de Dios cuando te rebelas contra Él, no esperarías nada bueno de parte de Él. Y si no esperas nada bueno de parte de Él y te pasa algo malo, dices, pues es que esto es lo que me merezco por mis malas acciones. Es lo que mi naturaleza mala, depravada, como dice la Escritura, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Cada uno se apresura a derramar sangre, cada uno busca su propio bien. ¿Cómo esperas que te vaya bien si haces constantemente lo malo? Entonces, si tuviéramos la perspectiva bíblica de lo que es el pecado y de cómo nuestro pecado es tan grave a los ojos de Dios, no estaríamos confundidos cuando perdemos el trabajo o cuando sucede algún descompuesto en la casa y hay que invertir dinero, cuando alguno se enferma y hay que invertir dinero que no tienes. Dices, oye, ¿por qué me pasa esto? La pregunta es, ¿por qué no te había pasado antes? Porque si Dios te diera lo que te mereces, ya deberías haber sido consumido por tu maldad. Entonces fíjate cómo el que está deprimido realmente está despreciando a Dios, está despreciando su soberanía, está despreciando lo que Él decidió para su vida. No quiere confiar en Él, quiere que Dios le dé lo que Él cree que se merece cuando Él cree que se lo merece. No quiere esperar en Dios. ¿Cómo lidiamos con alguien deprimido si es cristiano, si es hijo de Dios, diciéndole estas verdades? Eres un rebelde, no quieres aceptar la voluntad de Dios para tu vida. ¿Estás triste? No hay ningún problema. Llora, desahógate. ¿Estás deprimido? Entonces estás en pecado. Porque tu problema es que no quieres aceptar lo que Dios ha definido para ti. ¿Cómo estaría Jesús de deprimido si fuera como uno de nosotros? ¿Cómo le fue a Jesús? Y sin embargo, dijo, Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Cuando iba a ser crucificado, ¿cómo es posible que Jesús esté dispuesto a sufrir la crucifixión si no se la merece, aceptando la voluntad del Padre, sin deprimirse en el proceso? Porque Jesús dijo que Él no hacía nada sino la voluntad del Padre. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Cuando nos va mal, Cristo padeció injustamente y no abrió su boca. Y nosotros lo primero que hacemos es quejarnos. ¿Por qué? ¿Por qué me va mal? En el mundo te va a ir mal. Es un hecho. Es una garantía, ¿verdad? ¿Por qué no te ha ido tan mal? Eso sí es un misterio, porque no nos merecemos eso. ¿Por qué Dios nos ha dado salud a los que la tenemos todavía? Eso es algo digno de investigarse y de asombrarse, porque no te lo mereces. ¿Por qué tienes trabajo todavía? Qué asombroso que todavía tengas trabajo, porque lo que te mereces es estar en la calle. Te has rebelado tantas veces contra Dios todos los días que no te mereces ese trabajo, no te mereces la salud que tienes, no te mereces la familia que tienes ni la casa donde vives, no te mereces nada de eso. Sin embargo, Dios te lo ha dado de pura gracia y misericordia. Ahora dime, ¿de qué te deprimes? ¿Me explico? La psicología dice, no le digas que no esté así. La Biblia dice en Mateo 18:15, si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos.
totalmente opuesto el procedimiento. Dicen, oye Hernán, qué feo eres, qué frío, no puede ser que no tengas sentimientos. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Es la Escritura la que afirma. Génesis 50:20, es verdad que ustedes pensaron hacer mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José padeció mucho. Y el último llega a la conclusión, sí, sus hermanos le desearon el mal, pero Dios lo permitió para transformarlo en bien. Si no lo hubieran maltratado y vendido como esclavo, no hubieran salvado la vida de toda la descendencia de Israel. Por supuesto que José no lo entendía al principio, pero después lo comprendió. Confió en su Señor. Y eso es lo que debemos hacer. Hechos 4:27-28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Se reunieron a hacer lo malo, sí, pero Dios ya había ordenado que eso sucediera. ¿Por qué? Para llevar a cabo sus planes y que Jesús pagara nuestra deuda. Entonces, todas las cosas malas que han pasado, incluso nuestros propios errores, han sido cosas que Dios ha permitido con el propósito de hacerte crecer cada vez más a la imagen de Cristo. Tienes que parecerte cada vez más a Jesús. ¿En qué sentido? En aceptar la voluntad del Padre para tu vida. Como dijo, somos enviados como ovejas al matadero, como ovejas en medio de lobos. Una oveja va al matadero y no se opone, simplemente deja que la lleven y que la degollen en el sentido del matadero bíblico. ¿Qué hizo Jesús? Exactamente lo mismo, aceptó lo que el Padre había definido para él. ¿Cómo le hacemos nosotros para no deprimirnos? Aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mira, si no amáramos tanto las cosas terrenales, no nos deprimiríamos. Si no amaras tanto lo que tienes, cuando lo pierdes, no estarías deprimido. El problema es que amamos demasiado lo que tenemos. Amamos demasiado nuestra comodidad. Cuando la perdemos, nos entristecemos y nos deprimimos. Pero el problema está en que estás amando demasiado las cosas y no a Dios. En lugar de amar a Dios por sobre todas las cosas y aceptar lo que Él quiera para tu vida, amas las cosas por encima de Dios y te quejas cuando te las quita. Es simple rebeldía. Y como cristiano, tengo que decírtelo. La Biblia dice en 1 Corintios 13, el amor no se deleita en la maldad. No podemos hablar de amor y ver que estás haciendo lo malo y no decírtelo. El amor requiere que te diga que estás haciendo lo mal. Y si tú estás deprimido y conoces a Dios, con todo el amor que puedo darte, te digo, arrepiéntete de tu pecado. Sométete a la voluntad de tu Señor y te aseguro que la depresión se va a ir. Porque ya no vas a estar esperando que te den lo que crees que mereces. Ya no vas a estar esperando que salir rápido de ese problema, sino que vas a decir, Señor, el tiempo que me quieras tener enfermedad, hágase tu voluntad. Solo dame la capacidad de permanecer firme. Cuando no tienes trabajo y estás impaciente porque necesitas dinero, di, Señor, tú prometiste que si a las aves del campo las alimentas y a las flores las vistes, cuánto más a mí que soy tu hijo. Cuando perdiste un familiar o tuviste un evento traumático, tendrías que decir como Job al principio, Dios da y Dios quita. ¿No habremos de recibir también lo malo? Y con eso se acaba la depresión. ¿Triste? Sí. Triste vamos a estar muchas veces. ¿Deprimidos? No, eso ya es un extremo. Eso ya es pecado y rebeldía. No hay nada de malo en entristecerse. Jesús lloró cuando había a todos los que lloraban por Lázaro, ¿verdad? Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Jesús se compadeció. No hay nada de malo en eso, pero Jesús nunca se deprimió. Pablo nunca se deprimió. Moisés sí, Elías sí, Job sí, pero tenemos el ejemplo en Pablo. Me gloriaré en mis debilidades, en medio de las aflicciones.
porque Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces el creyente afronta con esperanza las situaciones difíciles. No necesitas un psicólogo, necesitas más Biblia. ¿Cómo ves, David? Es interesante el hecho de que pueda afrontar el tema de una perspectiva positiva y a la vez confrontacional. Porque estamos hablando de que muchas veces nosotros nos da como, por así decirlo, una depresión, un bajón, que muchas veces las cosas no van como uno quiere. Muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Muchas veces las cosas funcionan a la inversa. Yo al menos en mi caso puedo decir que en el año 2014 falleció mi mamá y en el año 2019 falleció mi papá. Y, y uno como humano se queja y dice, Dios, ¿por qué hiciste tal cosa? O ¿cómo pudiste hacer esto? Yo soy tu hijo. Y como que le recrimina a Dios, Uh-huh. como que, ¿por qué estás haciendo tal cosa? Como si uno fuera a hacer mejor su trabajo. Y después Exactamente. con y después con el pasar del tiempo, te vas dando cuenta, como el salmista, que todo ese, entre comillas, dolor o sufrimiento sirvió para acercarte más a Dios. Incluso los filósofos griegos, muy respetados en su campo, ellos decían que por medio del sufrimiento se hallaba el conocimiento. Y es una frase como muy dogmática, porque Dios ocupa este sufrimiento, entre comillas, que ocurre en tu vida y lo ocupa para un bien mayor. Y eso es lo espectacular, porque Agustín de Hipona decía, Dios es tan sabio en su magno conocimiento, es tan sabio que de las cosas malas que a ti te pasan, saca un bien mucho mayor de lo que tú pasaste. Uh-huh. O Pablo también diciendo que esta tribulación no se compara en nada a lo que viene después. Entonces, y me da como un aire cariñoso, porque yo estuve hablando sobre el problema del mal hace como una semana. Uh-huh. Entonces, este capítulo es como una conexión con el capítulo anterior Sí. sobre la maldad y este se conecta con respecto al mismo punto. Y el punto es que la soberanía de Dios está por encima de la voluntad humana. Existiendo el libre albedrío o no existiendo el libre albedrío, la voluntad de Dios siempre va a ser mayor. Por eso Él dice, tus caminos no son como mis caminos, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ya que mis pensamientos están más altos, etcétera. Entonces, Dios tiene una soberanía tan espectacular que uno no lo entiende. Uno, por ejemplo, está encerrado está encerrado en una habitación y en medio del dolor, del sufrimiento, uno se cierra y la habitación es oscura. Pero es porque uno está cerrando los ojos. Sí. Pero si otra persona te dijera, abre los ojos y ve lo que hay en la habitación, te darías cuenta de qué es lo que está pasando. Pero muchas veces en el dolor, muchas veces la gente no quiere abrir los ojos. A ver, David, ya no te escucho. De repente se fue el audio. Ya te escucho. Mira, por experiencia personal, entiendo las dificultades, entiendo lo fácil que es abrigarnos con nuestro dolor, lo fácil que es agachar la cabeza y concluir que nada vale la pena, pero hacer eso es negar al Dios soberano al que servimos, es rebelarnos contra Él y su voluntad. Así que como cristianos enfrentamos los problemas confiando en que hay un buen propósito en ellos. Basamos nuestra vida y nuestras decisiones en la esperanza
de que Dios está usando esta situación difícil y complicada para nuestro bien, a pesar de que ahorita no lo puedo ver. Entonces, la forma en la que nos vamos a mantener alejados de la depresión no es siendo solamente positivos y optimistas, sino adaptándonos a la voluntad de Dios. Es decir, te quedaste sin trabajo, ok, qué triste, duele, preocupa, llora si quieres unos días, desahógate con Dios y luego di, basta, ahora me voy a ocupar. Dios ya no quiso que siguiera en ese trabajo y hay una buena razón para eso. Ahora voy a buscar otra fuente y voy a confiar que si los cuervos salen a buscar comida y Dios los alimenta, yo voy a salir a buscar y Dios me va a proveer. No porque soy muy bueno buscándolo, sino porque Él ha prometido proveerme. Y entonces te propones confiar en Dios y enfrentas la situación confiando en Él. Y te aseguro que va a ser mucho más fácil de llevar esa dificultad. Incluso se te va a pasar mucho más rápido a que si estuvieras llorando todos los días y lamentándote porque estás así. Cuando muere un ser querido, lloramos, guardamos el luto como la Biblia lo enseña, nos desahogamos, nos preparamos a que vamos a seguir la vida sin ellos, luego te pones de pie, respiras profundo y dices, Dios da, Dios quita. Voy a recibir también esto de parte de Dios y continúas con tu vida. La clave está en adaptarte, no luchar contra la voluntad de Dios, sino adaptarte. Tampoco es resignarte, de que no, bueno, pues ya, entonces me voy a morir, no voy a hacer nada. No, me adapto. Cambió la circunstancia, Dios ha dicho cambio de planes. Ahora tengo que adaptarme para encontrar dónde está el camino que debo de seguir. En lugar de lamentarme por lo malo que me sucedió, que lloro, me desahogo y luego me pongo de pie y digo, mi Señor no me va a dejar, mi Señor no me va a abandonar. Y siempre hay una salida, como dice la Escritura. En toda prueba nos va a dar también la salida. Hoy me voy a dedicar a buscar esa salida. Y entonces te activas. No te deprimes, no te guardas en un rincón, sino que das la frente al mundo. Y dices, sí, en el mundo tengo aflicción, pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si te fijas, no es positivismo, no es hoy voy a triunfar, hoy voy a lograrlo, no, es Dios es digno de confianza. Confío en su palabra y voy y busco la manera en la que Dios me va a proveer, en la que Dios me va a ayudar a seguir adelante, porque Él es confiable. Y es entonces como, a pesar de las dificultades, adaptándonos a la voluntad de Dios, nos mantenemos lejos de la depresión. Gracias, gracias. Bueno, la situación está difícil en el mundo todavía. La pandemia parece que va a llegar para quedarse durante mucho más tiempo y es nuestra oportunidad para que los cristianos muestren la luz de Dios en ellos. El mundo va a ver gente deprimida en todas partes, pero debería asombrarse que en la iglesia no hay nadie deprimido. ¿Por qué? Porque confían en su Salvador. Es momento en que la iglesia sea la luz del mundo en medio de tanta dificultad. Se van a sorprender no de que nos va bien, sino de que confiamos en medio de la adversidad. Y ese es un testimonio muy poderoso del poder de Dios, no en que nos va a librar de los problemas, sino que está con nosotros en medio de los problemas. Así que en lugar de ver con desaliento esta difícil situación a nivel mundial, veámoslo como una oportunidad de glorificar a Dios, porque el mundo necesita ver a los cristianos bíblicos. Muy bien, vamos a orar. Señor, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo no solo podamos entender, sino aplicar lo que dice tu palabra.
Queremos cumplir el mandato que diste de ser luz en medio de las tinieblas. Señor, enséñanos que en nuestras debilidades tú te perfeccionas, tu poder se perfecciona en nosotros y ayúdanos a ver la manera de avanzar confiando en ti, de manera que en lugar de hundirnos junto con el mundo, desesperarnos junto con el mundo, podamos hacer una diferencia clara, mostrando que hemos confiado en nuestro Salvador, en nuestro sustentador, pase lo que pase. Así que te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo podamos permanecer firmes y con la frente en alto en medio de tanta adversidad, en el nombre de Jesús. Amén.